Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a hablar sobre la descripción de la osteología de la cabeza y el cuello. ¿Qué es la osteología? Es la rama de la anatomía descriptiva que trata del estudio científico de los huesos que conforman el sistema esquelético. Tenemos la clasificación de los huesos largos, huesos cortos, huesos irregulares y huesos planos. Huesos largos. Son huesos duros, densos, que brindan resistencia, estructura y movilidad al cuerpo. El hueso del músculo fémur es un ejemplo del hueso largo. Los huesos largos tienen una diáfisis y dos extremos. Algunos huesos en los dedos de las manos se clasifican como huesos largos, aunque sean cortos. Esto se debe a la forma de los huesos y no a su tamaño. Después tenemos los huesos cortos. Los huesos cortos tienen la forma aproximada de un cubo. Contienen en su mayoría hueso esponjoso y están localizados en las manos y en los pies. Huesos irregulares. Representan todos aquellos huesos que por su forma no se pueden clasificar en otro tipo. A este tipo de huesos pertenecen las vértebras. Además, dentro de esta clasificación se encuentran los huesos neumáticos, que poseen cavidades llenas de aire. Al final tenemos los huesos planos. Son el tipo de hueso donde predomina la longitud y el ancho sobre su espesor. Están formados por tejido laminar compacto, de fuerza denominada haploe y tejido laminar esponjoso en el centro denominado diploe. Este tipo de hueso se encuentra formado por cavidades en el cuerpo, como pueden ser los huesos del cráneo o del tórax. A continuación tenemos el apartado de los huesos propios de la nariz. Tenemos el primer hueso unguis o lacrimal. Es un hueso par situado en la cara medial de cada cavidad orbitaria, entre el frontal y el etmoides, y la maxilla es una lámina ósea delgada e irregular. Presenta dos caras y cuatro bordes. La primera cara es lateral, la segunda cara medial. El primer borde es superior, el segundo borde es inferior, el tercer borde es anterior y finalmente el cuarto borde es posterior. Después tenemos el hueso cornete nasal. Los cornetes, también llamados en algunas partes de América como conchas nasales, son estructuras formadas por huesos esponjosos. Su cubierta es una delgada y delicada mucosa nasal. Se ubica en las partes laterales de cada cámara nasal. Su número por lo general es de 3, aunque puede llegar a 5. Hueso vomer. Es un hueso de la cara de forma laminar, cuadrangular, irregular, compacta, impar y mediano. Constituye de la parte posterior del tabique nasal, que divide la nariz en fosas nasales, izquierda y derecha. También está el hueso cigomático o malar. Es un hueso par, corto y compacto, situado en la parte más externa de la cara, en forma cuadrilátera que forma el pómulo de la cara y partes de la órbita, y presentan un saliente y proceso argomático que se une hacia atrás con el proceso agomático del hueso temporal. Posteriormente tenemos el hueso maxilar, denominado también maxila o maxilar superior. Es un hueso de la cara, par, corto y de forma irregular cuadrilátera, con 4 caras, interna y externa, 4 bordes y 4 ángulos. Es el hueso más importante del viscerocráneo. Finalmente tenemos el hueso mandíbula, correspondiente denominado también como maxilar inferior. Es un hueso impar, plano, central y simétrico en forma de herradura, situado en la parte anterior, posterior e inferior de la cara. Primero tenemos el hueso frontal. Es un hueso del cráneo del ser humano. Es impar, central, simétrico y plano, con 2 caras, endocraneal y exocraneal, y es un borde circunferencial.
También tenemos el hueso temporal. Es un hueso del cráneo. Es un hueso par, irregular, neumático, situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. También está el hueso parietal. Es un hueso del cráneo, plano, par y de forma cuadrilátera, con dos caras, una interna endocraneal y una externa exocraneal y cuatro bordes con sus respectivos ángulos. Se encuentra cubriendo la posición superior y lateral del cráneo, por detrás del frontal y por delante del occipital, y montado sobre el temporal y el esfenoides. Hueso occipital es un hueso impar del cráneo, con articulaciones y suturas importantes a nivel craneal. Tiene forma trapezoidal y es un cóncavo de su cara interna y convexo de su cara externa. Es un hueso de gran importancia anatómica, ya que posee una gran apertura, el agujero occipital, por donde se comunica el cráneo con el canal raquídeo. Hueso etmoides es un hueso del cráneo corto y compacto, central, impar y simétrico, con forma de T, constituido por cuatro partes, por una lámina vertical y media, una lámina horizontal perpendicular a la primera y dos masas laterales suspendidas en los extremos laterales de la lámina horizontal. Es un hueso de superficies muy anfractuosas y con numerosas cavidades. Finalmente tenemos el hueso esfenoides. Es un hueso impar situado en la parte media de la base del cráneo, que forma parte de las estructuras internas profundas de la cara, de las fosas nasales y del propio cráneo. En él se encuentra la silla hueca, donde se aloja la glándula hipófisis. Por último, y para finalizar, tenemos los huesos del cuello. El cuello humano está formado por 8 huesos, las 7 vértebras cervicales y el hueso hioides. Primera vértebra cervical o atlas. Segunda vértebra cervical o axis. Tercera vértebra cervical, cuarta vértebra cervical, quinta vértebra cervical, sexta vértebra cervical, séptima vértebra cervical y por último el hueso hioides. Es un hueso impar, medio, simétrico, ubicado en el adulto a la altura de la tercera y cuarta vértebra cervical. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que le hayan entendido, que les haya gustado y que les pueda ayudar en algo. Éxito.